Hola, hola, mis adorados chismosos del Internet. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, está que arde. Si son como yo y aman el drama, la farándula y sobre todo, las telenovelas de la vida real, este es su lugar. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos y, por supuesto, no podía faltar en nuestro canal, la supuesta reacción de Ander Ercel a las declaraciones de Kerem. Pero antes de que empecemos con el salseo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos que están cargados de noticias exclusivas, chismecitos jugosos y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí, así que suscríbanse ya. Bueno, ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en este drama que tiene a las redes sociales al rojo vivo. Prepárense porque la cosa se va a poner interesante. A ver, pongámonos en contexto para los que han estado un poco desconectados del mundo de los famosos turcos. Como ya todos sabemos, Ander Ercel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta para nosotros los latinos, era palpable, y todos amábamos verlos juntos. La noticia de su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad para sus fans, pero como todo cuento, tuvo un final, y bueno, digamos que no fue precisamente el final que todos esperábamos. Su ruptura, como pasa a veces en estos casos, fue bastante mediática y obviamente no faltaron los rumores, las especulaciones y los dimes y diretes. Y aquí es donde entra la parte jugosa de nuestra historia. Recientemente Kerem hizo unas declaraciones que han desatado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, especialmente por parte de los fans de Ande. Y como era de esperarse, los más curiosos querían saber, ¿cómo reaccionó Ande ante todo esto? Ahora es importante aclarar que hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de Ander Ercel sobre estas palabras de Kerem. Pero eso no quiere decir que no haya habido reacciones. Los fans, como buenos detectives del Internet que son, han analizado cada gesto, cada publicación, cada like en redes sociales, en busca de alguna pista que revele la verdadera reacción de la actriz. Y créanme, han encontrado algunas cosas bastante interesantes. Antes de meternos en el análisis, es importante entender el contexto de las declaraciones de Kerem. Según lo que se ha difundido en varios medios y en las redes, el actor habría hecho algunas menciones sobre su relación pasada con Ande, hablando sobre cómo algunas cosas no funcionaron y expresando que sentía que algunas de las decisiones que tomaron no fueron las correctas. Algo bastante típico de una ruptura, ¿no? Pero claro, cuando eres una figura pública, hasta el comentario más inocente puede generar una tormenta. Lo que ha generado más ruido es que algunos fans de Ande han interpretado estas declaraciones como una forma de culparla a ella por el fin de la relación. Algo que obviamente no ha sentado bien a muchos de sus seguidores. Y aquí es donde empieza el drama que tanto nos gusta. Se ha desatado una verdadera guerra en redes sociales, con los fans de Ande defendiéndola a capa y espada, y los fans de Kerem, bueno, también tienen lo suyo. Hay comentarios de todo tipo, desde los más civilizados hasta los más incendiarios. Y en medio de toda esta tormenta, Ande ha permanecido relativamente en silencio, lo que ha hecho que la gente se pregunte aún más, ¿qué estará pensando ella de todo esto? ¿Cómo se estará sintiendo? Los más observadores han detectado que Ande ha estado un poco más reservada en sus redes sociales, publicando con menos frecuencia y con un tono más sobrio. Algunos lo interpretan como una forma de demostrar que no le da importancia a la situación, mientras que otros creen que es una señal de que está afectada por lo que está pasando. Hay quienes afirman que la actriz, en lugar de responder públicamente, ha preferido enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha continuado con sus sesiones de fotos, grabando comerciales y participando en diferentes eventos. Una actitud muy profesional, sin duda. Pero como sabemos, las redes sociales son un campo de batalla donde la gente siempre está buscando una razón para comentar, criticar y sacar conclusiones apresuradas. Un detalle que ha llamado mucho la atención de los fans, por ejemplo, es que Ande ha dejado de seguir a algunas personas en Instagram que estaban relacionadas con Kerem. Esto ha sido interpretado como una señal de que la actriz está intentando poner distancia con su pasado y que no quiere tener ningún tipo de conexión con esa etapa de su vida. Un movimiento que, aunque puede parecer insignificante, para los seguidores más acérrimos es una clara indicación de que las cosas no están bien. Por otro lado,
también han surgido especulaciones de que Ande habría respondido a las declaraciones de Kerem a través de sus historias de Instagram, publicando frases con indirectas. Frases como "a veces el silencio es la mejor respuesta", o "no pierdas tu tiempo explicando, la gente solo escucha lo que quiere escuchar". Como siempre en estos casos, es difícil saber si realmente estas publicaciones estaban dirigidas a Kerem o simplemente eran reflexiones personales de la actriz. Pero lo que sí está claro es que los fans han interpretado estas frases como una respuesta a las polémicas declaraciones del actor. Y esto, como era de esperarse, ha encendido aún más el debate en las redes sociales. Ahora bien, otra cosa que ha estado circulando por la red es un vídeo, o mejor dicho, fragmentos de un vídeo, en el que se ve a Ande en una entrevista, en la que se le pregunta sobre cómo maneja las críticas y los comentarios negativos. En ese fragmento se puede ver a Ande con una expresión seria, y aunque no hace mención directa a Kerem, algunos han interpretado que esa respuesta está relacionada con lo que está pasando actualmente. La actriz, en este vídeo, explica que ha aprendido a no darle tanta importancia a los comentarios de los demás y que prefiere centrarse en lo que realmente le importa. Dice que ha aprendido a dejar que las críticas entren por un oído y salgan por el otro, y que prefiere invertir su energía en proyectos que le hagan feliz. Una respuesta que muchos han aplaudido y han interpretado como una forma de demostrar madurez y fortaleza ante la adversidad. Sin embargo, como siempre hay un pero, también están aquellos que creen que esta respuesta es una forma de evadir la pregunta y que no está siendo sincera sobre cómo se siente realmente. En fin, como siempre, la interpretación de cada uno depende del cristal con que se mira. Y si bien es cierto que Ande no ha hecho ninguna declaración explícita sobre las palabras de Kerem, sus reacciones, o la falta de ellas, han sido suficientes para generar todo este revuelo. Por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los medios en todo este asunto. Los portales de noticias y los programas de chismes han estado al acecho, buscando cualquier detalle que pueda alimentar la polémica. Han entrevistado a amigos cercanos a ambos actores, han buscado declaraciones de terceras personas, y han analizado hasta el último detalle de sus publicaciones en redes sociales. Todo esto sin duda ha contribuido a que la situación se convierta en un verdadero drama mediático. Los medios, a veces en su afán por conseguir la exclusiva, tienden a exagerar las cosas y a crear polémicas donde no las hay. Y en este caso creo que han jugado un papel importante en la escalada de la tensión entre los fans de Ande y Kerem. Pero bueno, es parte del juego de la farándula, ¿no? Lo que sí está claro es que este drama ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales y cómo una simple declaración puede generar una verdadera tormenta. Los fans, como siempre, son los protagonistas de esta historia. Sus reacciones, sus comentarios, sus interpretaciones, son los que han alimentado todo este debate. Y aunque a veces sus comentarios puedan ser un poco exagerados, no podemos negar que su pasión y su lealtad son las que hacen que estas historias sean tan interesantes. En fin, como ven, la situación está bastante movidita y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo se siente Ande realmente sobre todo esto. Lo que sí podemos decir es que ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que no se deja afectar fácilmente por los comentarios de los demás. Y eso, al menos para mí, es algo digno de admirar. Y por cierto, mientras investigaba para este vídeo, me encontré con otro rumor que también ha estado circulando por las redes sociales. Al parecer, algunos fans han estado especulando sobre una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Hay quienes afirman que las declaraciones del actor podrían ser una forma de acercamiento y que estaría intentando recuperar el corazón de la actriz. Pero la verdad es que esto no son más que especulaciones y no hay ninguna prueba que lo confirme. De hecho, la mayoría de los expertos en farándula descartan esta posibilidad y aseguran que ambos actores están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo nunca se puede decir nunca, así que tendremos que esperar para ver qué pasa en el futuro. Aunque seamos sinceros, una reconciliación sería el final perfecto para este drama, ¿no les parece? Sería el mejor capítulo de una telenovela que no tiene fin. En conclusión, lo que podemos decir es que las declaraciones de Kerem han generado una gran controversia y que la supuesta reacción de Ande, o la falta de ella, ha sido objeto de todo tipo de análisis e interpretaciones. Los fans han jugado un papel fundamental en esta historia, y las redes sociales han sido el escenario perfecto para que se desate el drama. Y aunque no sabemos a ciencia cierta cómo se siente Ande realmente sobre todo esto, podemos decir que ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida que no se deja afectar fácilmente por los comentarios de los demás.
Y esto es algo que debemos admirar y destacar. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté trayéndoles todos estos detalles jugosos. Recuerden que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Así que no se tomen muy en serio todo lo que ven en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y sobre todo, no se olviden de la regla de oro, no crean todo lo que leen en Internet. Es importante mantener una mente abierta y sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, antes de irme, les quiero dar las gracias por ver este vídeo y por apoyar nuestro canal. Son los mejores seguidores que uno podría pedir y por eso les agradezco de corazón. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Ander reaccionó a las palabras de Kerem? ¿Creen que algún día habrá reconciliación? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, si tienen algún tema que les gustaría que tratemos en futuros vídeos, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Y recuerden, aquí siempre tendremos el chisme más jugoso y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, mis amores. Y no se olviden, sean felices y disfruten del drama. Chao, chao.